Bienvenidos a este documental narrado sobre uno de los sucesos paranormales más enigmáticos de España, el caso Vallecas, un expediente policial único, en el que las autoridades dejaron constancia de fenómenos extraños tras la trágica muerte de una joven. Prepárate para adentrarte en una historia donde el misterio, el dolor y lo inexplicable se entrelazan. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque en este canal encontrarás los relatos más impactantes de la historia real, del misterio y el terror. Tu apoyo es vital para seguir trayendo investigaciones como esta. La historia que vamos a explorar tiene lugar en Madrid, en el barrio de Vallecas, a principios de los años 90, un barrio obrero lleno de vida, pero que pronto se vería envuelto en una de las leyendas urbanas más difundidas de la España contemporánea. Nuestra protagonista es Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de apenas 18 años. Como cualquier adolescente, disfrutaba de sus amistades, de la música y de compartir momentos con sus seres queridos. Nadie imaginaba que su nombre quedaría grabado en un expediente policial relacionado con lo paranormal. Todo comenzó en 1990, cuando Estefanía y varias compañeras de clase decidieron experimentar con la tabla Ouija. Aquella decisión, aparentemente inocente, marcaría el inicio de una cadena de sucesos inquietantes que derivaron en tragedia. La sesión de espiritismo se llevó a cabo en el colegio donde estudiaba Estefanía. Las jóvenes querían contactar con el espíritu de un amigo fallecido recientemente. Entre risas nerviosas y la expectativa de la juventud, comenzaron a mover el vaso sobre el tablero. Sin embargo, algo ocurrió. Una profesora sorprendió a las chicas en plena sesión y decidió interrumpir bruscamente el juego. La ouija fue retirada de sus manos y el vaso terminó quebrado. En ese instante, un humo extraño salió del cristal, y según testigos, Estefanía lo inhaló de manera accidental. A partir de aquel día, la vida de Estefanía nunca volvió a ser la misma. Comenzó a experimentar convulsiones, desmayos repentinos y episodios de trance que desconcertaban tanto a su familia como a los médicos. Lo físico y lo espiritual parecían entrelazarse en su cuerpo. Sus padres, preocupados, buscaron ayuda médica inmediata. Estefanía fue llevada a distintos especialistas, pero las pruebas no revelaban un diagnóstico claro. Los ataques continuaban, acompañados de voces y visiones que la joven describía con angustia. Ella aseguraba ver figuras sombrías, escuchar murmullos y sentir presencias a su alrededor. Lo más escalofriante era que, muchas veces, relataba la aparición de seres que parecían observarla desde los rincones de su habitación, especialmente durante la noche. El deterioro de Estefanía fue rápido. Su familia comenzó a notar cambios en su comportamiento. Pasaba de la risa al llanto en cuestión de segundos. Entraba en estados de trance y sus ojos se volvían inexpresivos, como si no fuera ella misma. Los hermanos de Estefanía recuerdan cómo, en varias ocasiones, ella gritaba, desesperada, asegurando que una sombra la perseguía. «Me llaman, vienen a por mí», decía entre lágrimas, dejando a todos aterrados sin saber cómo reaccionar. Los médicos diagnosticaron epilepsia y recomendaron tratamientos. Sin embargo, nada parecía detener las convulsiones. La familia sentía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de una explicación médica. Era como si algo invisible y maligno se hubiera aferrado a la joven. En varias ocasiones, Estefanía cayó al suelo, retorciéndose, con la mirada perdida, como si estuviera siendo atacada por fuerzas externas. Entre gritos, mencionaba figuras oscuras que se inclinaban sobre ella, tocándola o susurrándole. A pesar del sufrimiento, Estefanía trataba de llevar una vida lo más normal posible. Seguía asistiendo a clases, compartiendo momentos con su familia y amigos, aunque el peso de las experiencias paranormales se hacía cada vez más difícil de ocultar. La familia Gutiérrez Lázaro, profundamente unida, se volcó en cuidarla. Sus padres, Concepción y Máximo, no sabían si lo que enfrentaban era una enfermedad o una maldición. Cada noche se convertía en una batalla contra lo desconocido. Los ataques de Estefanía se intensificaban en la oscuridad. Era como si las sombras cobraran fuerza en la penumbra. Sus hermanos cuentan que la veían hablar con alguien invisible, riendo y llorando a la vez, con un tono de voz extraño. En una ocasión, su madre recuerda cómo Estefanía, en trance, describió a un hombre con capucha negra que se encontraba al pie de su cama. Ella gritaba que no se le acercara,
mientras su cuerpo convulsionaba de manera violenta. Las noches en la casa de los Gutiérrez Lázaro se volvieron insoportables. Portazos, objetos que se caían solos y extraños ruidos acompañaban los episodios de la joven. El ambiente familiar estaba cargado de miedo y desesperación. Este tormento continuó durante meses, hasta que el 14 de julio de 1991 ocurrió lo inevitable. Estefanía sufrió un colapso fulminante. Cayó al suelo en convulsiones frente a sus padres. Y poco después, falleció en el Hospital Gregorio Marañón, sin que los médicos pudieran salvarla. El 14 de julio de 1991 quedó marcado en la memoria de la familia Gutiérrez Lázaro. Estefanía fue ingresada de urgencia tras una crisis que la dejó inconsciente. Los médicos intentaron reanimarla, pero nada funcionó. Su corazón dejó de latir y con apenas 18 años su vida se apagó para siempre, dejando tras de sí un vacío irreparable. El entierro estuvo cargado de dolor. Amigos, familiares y vecinos no podían comprender cómo una joven tan llena de vida había partido de manera tan súbita. Para los padres, la sensación era aún más angustiante. Presentían que la muerte de su hija no había sido natural. Poco después del funeral, extraños sucesos comenzaron a manifestarse dentro del hogar familiar. Las noches, que ya eran difíciles por el duelo, se convirtieron en un escenario de fenómenos inexplicables. Ruidos de pasos, susurros y portazos sacudían la casa sin causa aparente. Los hermanos de Estefanía empezaron a vivir experiencias aterradoras. Sentían como algo invisible tiraba de sus mantas mientras dormían, o escuchaban la voz de su hermana llamándolos desde el pasillo, aunque sabían que ya no estaba entre ellos. Una noche, la madre de la familia relató haber visto la silueta de Estefanía en su habitación. Su figura parecía recortada en la penumbra, mirándola fijamente. Concepción gritó de terror, pero al encender la luz, la visión desapareció. Las puertas de los armarios se abrían solas, los objetos cambiaban de lugar, y los crucifijos que decoraban la casa aparecían arrancados o girados. Cada manifestación aumentaba el miedo de los Gutiérrez Lázaro, que ya no sabían cómo seguir viviendo allí. El padre Máximo intentaba mantener la calma, pero también fue testigo de hechos perturbadores. Una noche vio cómo un vaso se desplazaba solo sobre la mesa de la cocina, sin que nadie lo tocara. Aquella visión lo dejó petrificado. Los fenómenos se intensificaron con el paso de los meses. Las luces se encendían y apagaban. Los electrodomésticos funcionaban solos y las paredes parecían emitir golpes sordos, como si alguien invisible se encontrara dentro de ellas. En ocasiones, los gritos desgarradores de una mujer resonaban en la casa, aterrando a toda la familia. Era como si el espíritu de Estefanía, o algo mucho más oscuro, quisiera hacerse presente de manera violenta. Los vecinos también escuchaban ruidos extraños provenientes de la vivienda. Algunos afirmaban sentir escalofríos al pasar frente a la puerta, como si un aura de pesadez se hubiera instalado alrededor del edificio. El dolor de la familia se mezclaba con el miedo constante. Nadie podía dormir tranquilo. Cada noche se convertía en una batalla contra lo desconocido, y la sensación de que algo acechaba desde las sombras era cada vez más fuerte. En una ocasión, los hermanos vieron como una sombra alta y oscura se deslizaba por el pasillo. El espectro parecía detenerse frente a la puerta de la habitación donde dormía Concepción, como si quisiera entrar. Otra noche, un retrato de Estefanía se desprendió solo de la pared y cayó al suelo sin romperse. La familia interpretó aquello como una señal de que la joven intentaba comunicarse con ellos desde el más allá. El miedo se volvió insoportable. La madre llegó a rezar en voz alta, suplicando que los fenómenos se detuvieran. Pero lejos de calmarse, los sucesos parecían responder a sus plegarias con más violencia, como si algo se burlara de su fe. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una de las hijas menores fue arrastrada por la fuerza a través del pasillo, como si unas manos invisibles la sujetaran. La niña gritaba desesperada mientras sus padres intentaban liberarla. El ambiente en la casa era tan denso que resultaba difícil respirar. Cada rincón parecía cargado de energía negativa, y los objetos seguían cayendo o estallando sin explicación. La familia estaba convencida de que no se trataba de coincidencias. Concepción comenzó a sentir que una presencia hostil la observaba constantemente. En las noches más tranquilas, escuchaba una respiración cerca de su oído, aún estando sola en la habitación. Aquello la dejaba paralizada de miedo. Los fenómenos no cesaron. Incluso,
Los visitantes que entraban en la casa eran testigos de lo inexplicable. Algunos amigos de la familia aseguraban ver sombras moverse o escuchar golpes detrás de las paredes durante sus visitas. El recuerdo de Estefanía, lejos de traer paz, parecía alimentar un círculo de fenómenos cada vez más oscuros. La familia se encontraba atrapada en una espiral de dolor, miedo y misterio, sin poder escapar de lo que habitaba en su hogar. Fue en medio de esta pesadilla cuando la familia decidió pedir ayuda a las autoridades. Lo que parecía un caso de simple superstición se transformaría en un expediente oficial de la policía, el único en España que reconoció fenómenos paranormales en un informe. La familia Gutiérrez Lázaro, aterrada por la intensidad de los fenómenos, tomó una decisión desesperada al llamar a la policía. No se trataba ya de supersticiones, sino de una sucesión de hechos que estaban poniendo en peligro su vida cotidiana. Querían que alguien externo, con autoridad, pudiera presenciar lo que ellos sufrían cada noche. La llamada fue atendida por una patrulla de agentes que se presentó en la vivienda el 27 de noviembre de 1992. Al principio, los policías pensaban que sería un caso rutinario de nervios, tal vez una familia afectada por el duelo, pero pronto descubrieron que lo que ocurría en aquella casa escapaba de toda lógica. Apenas cruzaron la puerta, los agentes sintieron un ambiente cargado y sofocante. El aire parecía más pesado de lo normal, y según describieron después, un silencio extraño se adueñaba de los pasillos, como si la casa esperara algo. Mientras la familia relataba los sucesos, un fuerte estruendo los interrumpió. Un armario del salón, cerrado con llave, comenzó a vibrar de manera violenta. Los policías revisaron el mueble, pero no encontraron explicación alguna para lo ocurrido. En medio de la conversación, un crucifijo colgado en la pared se desprendió por sí solo, cayendo a los pies de los agentes. La escena dejó a todos en estado de shock. Nadie estaba cerca de aquel objeto, y sin embargo, se había precipitado al suelo. Uno de los policías aseguró haber visto cómo una figura oscura se deslizaba por el pasillo hacia una de las habitaciones. Armado con su linterna, se dirigió al lugar, pero al llegar no encontró a nadie. El testimonio quedó recogido en el informe posterior. Los fenómenos se sucedían sin descanso, golpes en las paredes, sonidos de arrastre y una sombra que parecía moverse de un rincón a otro de la casa. Los agentes, acostumbrados a enfrentarse a todo tipo de situaciones, reconocieron que aquello era diferente a cualquier cosa que hubieran vivido. La madre, Concepción, pidió a los policías que revisaran la habitación de Estefanía. Allí, los agentes afirmaron sentir un escalofrío recorrerles la espalda. La temperatura parecía más baja que en el resto de la vivienda, como si esa habitación guardara una presencia especial. Durante la inspección, uno de los crucifijos que aún permanecía en la pared apareció doblado hacia atrás, como si una fuerza invisible lo hubiera retorcido. La familia y los agentes lo observaron con incredulidad, incapaces de comprender lo que sucedía. La policía permaneció varias horas en la casa, tratando de documentar lo ocurrido. Lejos de encontrar una explicación racional, terminaron siendo testigos de una serie de sucesos paranormales imposibles de negar. Aquella noche marcaría la diferencia en la historia del caso Vallecas. El inspector jefe José Pedro Negri fue uno de los encargados de firmar el informe posterior. En él, dejó constancia de que tanto él como sus compañeros habían presenciado fenómenos extraños que no tenían explicación lógica. Era la primera vez que un documento oficial reconocía hechos de esta naturaleza. El informe policial hablaba de objetos que se movían solos, de ruidos inexplicables y de sensaciones anómalas experimentadas por los agentes. No se trataba de rumores ni de exageraciones. Estaba escrito con el sello de la Policía Nacional de España. La noticia de un expediente policial relacionado con fenómenos paranormales no tardó en difundirse. Los medios de comunicación comenzaron a hablar del caso, atrayendo la atención de periodistas, investigadores y curiosos de todas partes. La familia, sin embargo, no veía la situación como un espectáculo. Para ellos era una pesadilla diaria, una lucha constante contra lo que consideraban una presencia maligna que había quedado en la casa tras la muerte de Estefanía. El informe policial se convirtió en una pieza clave para quienes defendían la existencia de lo sobrenatural. Era un respaldo oficial que demostraba que, incluso las autoridades, con todo su escepticismo, habían tenido que aceptar que algo extraño ocurría en Vallecas. Sin embargo,
también levantó polémica. Muchos escépticos aseguraban que los policías habían sido sugestionados por el miedo de la familia y que lo que presenciaron eran coincidencias malinterpretadas. El debate entre creyentes y racionalistas se encendió con fuerza. A pesar de las críticas, lo cierto es que el informe sigue siendo único en España. Ningún otro caso paranormal ha contado con un respaldo de esa magnitud. Esto hizo que el expediente Vallecas pasara de ser un simple relato familiar a convertirse en una leyenda nacional. Con el tiempo, parapsicólogos e investigadores del misterio visitaron la casa para estudiar lo que allí sucedía. Algunos afirmaron captar psicofonías, otros aseguraron que las grabadoras recogían voces extrañas que decían el nombre de Estefanía. Las investigaciones no detuvieron los fenómenos, pero sirvieron para consolidar la fama del caso. Vallecas dejó de ser un barrio más de Madrid para convertirse en un lugar marcado por lo sobrenatural, visitado por curiosos que buscaban experimentar el misterio en primera persona. La familia, por su parte, continuaba viviendo entre el dolor y el miedo. La muerte de Estefanía había sido solo el inicio de una historia más oscura, donde lo inexplicable parecía haberse quedado a habitar para siempre en su hogar. El caso Vallecas comenzó a ser comentado en los principales periódicos y programas de televisión de la época. El hecho de que un informe policial mencionara fenómenos paranormales llamó la atención de la prensa, que vio en ello una historia única y difícil de ignorar. Los medios entrevistaron a la familia, que relataba con dolor y temor lo vivido. Cada testimonio reforzaba la idea de que algo inexplicable había ocurrido tras la muerte de Estefanía. El sufrimiento de los Gutiérrez Lázaro se convirtió en tema de debate público. Programas de misterio, como el dirigido por investigadores del ámbito parapsicológico, dedicaron extensos espacios al caso. Algunos especialistas defendían que lo ocurrido era una clara muestra de infestación espiritual, posiblemente ligada a la sesión de Ouija que inició todo. Otros expertos, más escépticos, argumentaban que la situación podía explicarse por sugestión colectiva, estrés emocional y fenómenos naturales mal interpretados. La discusión entre ciencia y misterio se intensificó, sin que se lograra una conclusión definitiva. Mientras tanto, la casa se transformó en un punto de interés. Investigadores, curiosos y hasta vecinos aseguraban sentir presencias extrañas al acercarse. El ambiente parecía impregnado de una energía que desafiaba la lógica. Algunos periodistas que visitaron la vivienda declararon haber sentido escalofríos o escuchar ruidos inexplicables durante las entrevistas. Estos testimonios reforzaron la idea de que lo narrado por la familia no era fruto de la imaginación. Las grabaciones realizadas en el interior de la casa captaron lo que se conocen como psicofonías en voces tenues y frases incomprensibles que surgían en medio del silencio. En algunas de ellas, se llegó a escuchar claramente el nombre Estefanía. Los hermanos de la joven, con el paso de los años, continuaron asegurando que las experiencias paranormales no se habían detenido, aunque en menor medida todavía ocurrían sucesos extraños que mantenían viva la herida del pasado. Para los creyentes en lo sobrenatural, el caso Vallecas era la prueba más contundente de que existen fuerzas que escapan a la razón humana. Una advertencia de que jugar con lo desconocido como la Ouija puede abrir puertas imposibles de cerrar. Los escépticos, en cambio, insistían en que no había pruebas concluyentes. Consideraban que el informe policial era más un reflejo del miedo de los agentes que un registro objetivo de fenómenos paranormales. Con el tiempo, el caso se convirtió en referencia obligada en la cultura popular española. Se escribieron libros, artículos y reportajes que analizaban cada detalle y se discutió en conferencias y programas de radio especializados en misterio. Incluso llegó al cine. La película Verónica, estrenada en 2017, se inspiró libremente en la historia de Estefanía, aunque con elementos ficticios añadidos. Aún así, sirvió para mantener vivo el interés en el expediente Vallecas. La familia Gutiérrez Lázaro, por su parte, no buscaba fama ni reconocimiento. Ellos simplemente deseaban que se comprendiera la magnitud de lo que habían vivido y que el recuerdo de su hija no quedara reducido a un espectáculo mediático. El caso también dejó reflexiones sobre los límites de la ciencia. Médicos y psicólogos analizaron los síntomas de Estefanía,
sin llegar a un diagnóstico definitivo. La ausencia de una explicación clara alimentó la idea de que lo ocurrido escapaba de lo puramente médico. Algunos investigadores apuntaron a que Estefanía podría haber padecido un cuadro epiléptico o un trastorno psicológico grave. Sin embargo, esto no explicaba los fenómenos presenciados por múltiples testigos, incluidos los agentes de policía. Los años pasaron, pero el expediente Vallecas siguió siendo un punto de referencia para quienes estudian lo paranormal. La mezcla de testimonios familiares, pruebas recogidas y un informe oficial lo convirtieron en un caso imposible de ignorar. El barrio de Vallecas, a pesar de la polémica, aprendió a convivir con la fama de esta historia. Los vecinos todavía recuerdan el revuelo mediático y cómo la casa se convirtió en una especie de leyenda urbana local. Hoy en día, el expediente sigue dividiendo opiniones. Algunos lo consideran la evidencia más clara de la existencia de fenómenos sobrenaturales en España. Otros lo califican de exageración colectiva, fruto del dolor de una familia en duelo. Lo indiscutible es que el caso ha trascendido el tiempo. Más de 3 décadas después, todavía se sigue hablando de Estefanía y de aquella noche en que la policía reconoció lo inexplicable en un informe. El misterio de Vallecas, lejos de apagarse, sigue vivo en la memoria colectiva. Para muchos, es la prueba de que existen historias que nunca tendrán una explicación lógica, y que la línea entre lo real y lo sobrenatural puede ser más delgada de lo que creemos. El caso Vallecas no solo marcó a una familia, también a toda una nación. La historia de Estefanía, su misteriosa muerte y los sucesos que siguieron, quedaron grabados en la memoria colectiva de España como uno de los mayores enigmas sin resolver. Para la familia Gutiérrez Lázaro, lo ocurrido fue una tragedia que nunca encontraron cómo explicar. La pérdida de su hija y los fenómenos posteriores transformaron su vida para siempre, convirtiéndolos en protagonistas involuntarios de un expediente único. El informe policial sigue siendo el punto más impactante de la historia. Que agentes del orden, formados para mantener la calma y explicar los hechos con lógica, reconocieran sucesos extraños en un documento oficial, es lo que distingue al caso Vallecas de otros relatos paranormales. Con el paso de los años, la historia ha sido revisitada una y otra vez, siempre con la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente? La ciencia no ha dado respuestas concluyentes, y el misterio continúa abierto, alimentando teorías y debates. Muchos creen que Estefanía fue víctima de una presencia oscura, liberada durante aquella sesión de Ouija en el colegio. Otros piensan que todo fue consecuencia de una enfermedad que no supo diagnosticarse a tiempo. Ninguna de las versiones logra explicar cada detalle. El caso nos recuerda que, más allá de lo que podamos demostrar, existen realidades que nos sobrepasan, situaciones que se escapan a la lógica y que nos obligan a aceptar que no todo tiene una respuesta clara. También nos enseña el peso de nuestras acciones. Un simple juego de Ouija, visto como entretenimiento por unos adolescentes, pudo desencadenar una cadena de sucesos que terminaron en tragedia. Un recordatorio de que lo desconocido no siempre debe tomarse a la ligera. La historia de Estefanía se ha convertido en advertencia y en mito. Para algunos, una señal de que el más allá existe y se manifiesta. Para otros, un ejemplo de cómo el dolor y el miedo pueden construir leyendas difíciles de desmentir. El expediente Vallecas nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la fuerza de las creencias y los límites del conocimiento humano. Nos muestra que, en ocasiones, lo inexplicable deja una huella más profunda que cualquier verdad demostrada. Hoy, más de 30 años después, seguimos recordando a Estefanía no solo como protagonista de un caso paranormal, sino como una joven cuya vida se apagó demasiado pronto y cuya memoria se mantiene viva en cada relato de esta historia. El misterio de Vallecas no busca asustar, sino hacernos pensar en lo desconocido, en aquello que no podemos controlar y en cómo enfrentamos lo que escapa a nuestra comprensión. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que ocurrió, pero tal vez esa sea la esencia del misterio, en recordarnos que el mundo aún guarda secretos que esperan ser descubiertos o, tal vez, nunca ser revelados. La conclusión es clara: el caso Vallecas sigue siendo un enigma que resiste al tiempo, a la ciencia y a la lógica. Un relato real que combina dolor humano, fenómenos paranormales y el testimonio oficial de quienes juraron proteger la verdad. Y es justamente esa combinación la que lo hace tan fascinante
y aterrador, porque no hablamos solo de un mito urbano, sino de un documento policial que lo respalda, algo que coloca a este caso en un lugar único dentro de la historia del misterio. Si algo nos deja este relato, es la certeza de que lo desconocido siempre estará presente. Podemos ignorarlo, negarlo o investigarlo, pero siempre encontrará una forma de hacerse notar, recordándonos nuestra propia vulnerabilidad. Así termina este recorrido por uno de los casos más emblemáticos del misterio en España. Un expediente que sigue abierto en la mente y el corazón de quienes lo estudian, y que permanecerá como símbolo de lo inexplicable. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del expediente Vallecas. Espero que hayas sentido el peso del misterio y la emoción de revivir esta historia real que marcó un antes y un después en la investigación paranormal. Si te gustan este tipo de documentales narrados, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando los enigmas más inquietantes de la historia. Recuerda, el misterio está más cerca de lo que imaginas. Y a veces, lo verdaderamente aterrador no está en las historias inventadas, sino en aquellas que sucedieron de verdad. Hasta la próxima investigación. Que descanses en paz esta noche. Sí,